Me preguntaron si el tercer templo es para siempre. Me gusta la pregunta. Vamos a explorar tal idea. Un punto que creo que es fantástico, conociendo la Biblia hebrea, dice Ezequiel 48, inclusive el último verso de Ezequiel, que te dice que Jerusalén va a cambiar de nombre. Hashem Shama, Hashem está ahí, el Eterno está ahí. Así que el tercer templo es para siempre. La era mesiánica es cuando las guerras cesan, la muerte fue cancelada, inclusive los instrumentos de guerra se convierten en instrumentos de agricultura. Esa es la era mesiánica. Después de la guerra de Gog de Magog, que viene pronto, que primero el verdadero Mesías es revelado, viene la tercera guerra mundial, la guerra de Gog de Magog, la guerra de Armagedón, como quieran llamarle. La última guerra, nosotros ganamos, lo enterramos a los enemigos de Israel. Todos los que llaman al Creador su Dios son salvos. Entonces viene la construcción del tercer templo, donde la Shejinah de Dios cae como señal de apruebo. Eso está escrito en Ezequiel, está escrito en Zacarías, está escrito en Hageo, está escrito en Isaías, está escrito en todos los profetas. Así que el tercer templo viene y es para siempre. Todo el orden del templo viene. Así que te voy a leer unas cuantas preguntas que me hicieron. ¿Por qué el tercer templo es tan importante? ¿Por qué el tercer templo durará para siempre? ¿Cuándo se va a construir el tercer templo? El tercer templo en Jerusalén es literal o simbólico. Están preguntando si Israel va a acabar de revelar el lugar del santo templo. Básicamente, si sabemos dónde se va a construir el tercer y final templo. Obviamente el tercer templo se llama la casa oración para todas las naciones y está construido en Sión, que son los montes donde se construyó el templo que David compró. Por eso somos sionistas, porque ahí se construyó el primer templo, el segundo templo y ahí viene el tercer templo, en Sión. Por eso somos sionistas. Una persona antisionista no quiere el reino de Dios establecido aquí en la tierra. Literalmente, esa es la meta. Dice el verso en la Torá que el Eterno tiene su propósito de tener su morada aquí, para morar no en el templo, sino entre nosotros. Por decirlo así, esta es la entrada del mundo al Eterno. Es el vórtex que el Eterno usa para convivir con nosotros. No convivir en un edificio, sino convivir entre nosotros. O sea, aquellos que llaman al Creador su Dios, judío y no judío. De nuevo, la casa oración para todas las naciones. Este es el tercer templo mesiánico, porque el Mesías de Israel va a llegar a adorar al Creador en el tercer templo. Él y sus hijos, como dice Ezequiel 45 y 46, porque el Mesías de Israel va a estar aquí. Él va, por decirlo así, a inaugurar el templo, como lo hizo Moisés, como lo hizo Salomón. No es un Dios encarnado, es un ser humano nacido de papá y mamá israelitas. Su papá de Judá, David, Salomón. Él y sus hijos, porque se va a casar. El primer mandamiento cronológico de la Torah es reproducirse. Él es un judío fiel a la Torah, o sea, va a tener hijos. Y entonces aquí viene el tercer templo. El rabino del mundo va a enseñar Torah, como dice Isaías 2.2. Ki mi Sion teseh Torah, udevar Hashem Yerushalayim. Desde Sion, desde el lugar del santo templo, la Torah de Hashem va a salir. Así que si una persona antisionista, es anti el establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra. Vamos a averiguar un poquito el tercer templo. A mí me encanta la idea. Va a ser un tiempo de gloria. Dice que las aguas van a salir desde el Santísimo, van a traer sanidad a todos. Va a ser tiempo de prosperidad, tiempo de alegría. Todas las naciones se van a beneficiar. Como dije, no más guerra, no más muerte, no más lágrimas. Literalmente de la era mesiánica entramos al mundo venidero. Esa es la meta. Cómicamente el libro de Apocalipsis, que es el libro de Roma, tiene un error de 1000 años. Dice que después de la era mesiánica viene la guerra de Gog de Magog. No, totalmente contradiciendo lo que dice Ezequiel 38 y 39. Totalmente. Pero igual, pone la guerra de Gog de Magog en el mundo venidero.
es tontería, es un error tan brutal, un error de 1000 años. Pero bien, hay que buscar la verdad. Una profecía que comienza con todos los profetas no va a contradecirse en una revelación progresiva, como los cristianos asumen o se inventan. Es un error total. Ese libro no viene de Dios. Pero bien, comparando el libro de Ezequiel capítulo 1, la visión de Ezequiel del trono de Dios, y comparándolo con el libro de Apocalipsis, el trono de Dios, es un desastre. El trono de Dios, Dios solito en el trono. Ese es Ezequiel. En la visión de Apocalipsis es un grupo enorme de gente. Están los 24 ancianos, está el hijo de adulterio, Jesús, con el Padre sentado en 2 tronos, y es una población, una manifestación parece. Literalmente está demostrándote el panteón griego, literalmente. Pero bien, vamos a aprender un poquito del tercer templo sin mirar otros libros, porque literalmente la verdad es la Biblia hebrea. El resto son copias que te tratan de desviar, que el Eterno permitió. El Corán, el Nuevo Testamento, el libro de Mormones, permitió para darnos libre albedrío. Pero la verdad es en el Tanaj, porque los otros libros te desvían de la verdad de la Torá. La Torá, los profetas, hay que leer la Biblia en orden cronológico. Aprendamos un poquito del tercer templo. Vamos para allá. Shalom Aleichem, es Yonan para Punto Breslev. ¿Por qué necesitamos el tercer templo? Una buena pregunta. Obviamente el Eterno lo prometió. Creo que para ir comenzando es un buen comienzo. El Eterno lo prometió en todos los profetas. Y obviamente te lo dice la razón, la Torá, que el Eterno quiere el Mishkan, el tabernáculo, el Mikdash, el santuario, para morar entre nosotros. Por decirlo así, esta es una puerta de la casa del Eterno aquí a la tierra con nosotros. Una vortex, por decirlo así. Una entrada del Eterno a nuestra creación que Él hizo. Así que eso es para comenzar. Dios lo ordenó. Un punto creo que es muy importante de Torah es que no tenemos que entenderlo. Aunque el Eterno nos dio puntos, ¿tenemos que entenderlo 100%? Claro que no. Pero tenemos que obedecer. Que eso es lo más básico, más importante. Todo el mundo se va a beneficiar del templo, judío y no judío. El templo se llama la casa de oración para todas las naciones. Este va a ser el centro focal de todos. Vamos a alabar en Jerusalén, y desde Jerusalén, desde Sion, que es los montes del templo, específicamente donde el tercer templo va a ser construido para siempre. Desde ahí va a salir la palabra de Hashem por medio de la boca del verdadero Mesías de Israel, descendiente de Judá, David, Salomón, con su profeta Elías, obviamente. Su palacio está al lado del templo, no es en el templo. Su trono no está en el templo, está en el palacio, obviamente, porque hay cristianos que me dicen que el anticristo se va a sentar en el trono en el templo, que es tontería total. El anticristo ya vino, y ese fue Jesús. No cumplió una profecía mesiánica por ser producto de adulterio. Su mamá, casada con José, salió embarazada de otro. Jesús no tenía filiación tribal, nunca pudo ser Mesías por ese punto. Así que literalmente por él presentarse y empujar al mundo a creer en él literalmente, Jesús, Yeshua, es el anticristo, literalmente. No es discutible, es un hecho. Es un hecho. Ok. Así que Jerusalén va a reconstruirse, literalmente Israel se va a reconstruir, y eso estaba pasando literalmente de 1490 más o menos, cuando comenzó la Inquisición, en las cruzadas, el Holocausto, eventualmente. Ahora el último ataque terrorista, que casi 1500 personas fallecieron, que literalmente está despejando el sur de Israel de los terroristas para preparar el camino de los sefarditas que van a morar ahí. Literalmente esa es una de las razones, en mi opinión, que esta guerra viene. Es para comenzar a purificar y a polarizar. La gente que tiene el camino de Dios bien claro, la gente que prefiere idolatría y mantener su odio contra el judío. Es la única forma que puedo explicarlo. Literalmente está polarizándose.
Y les digo, yo creo que buenos islámicos que eventualmente van a darse cuenta de la idolatría que se encuentran. Y muchos cristianos que también se encuentran en idolatría, que eventualmente van a despertarse y abortar Yeshua HaMashiach, Jesús. Porque él no cumplió una profecía mesiánica por ser hijo de adulterio. La gente ignora ese punto. Siempre, pero es que nació en Belén. Nació hijo de adulterio, no cuenta. Es que qué sé yo, y cuentan todo, pero lo más básico no piensan en orden. Eso me sorprende bastante. Ok. El verdadero Mesías de Israel, de la casa de David, de acuerdo al Rambam, que viene de la Biblia, viene de la casa de David, que es un escolar de Torah, que observa todos los mandamientos escritos en la ley, así como David, su ancestro, lo hizo, y ayuda, empuja, motiva a todo Israel a caminar en los caminos de Torah, rectifica todos los caminos de observancia de Torah, y él nos lleva a la victoria de las guerras que vienen contra nosotros. Por eso, de acuerdo a Ezequiel 37, y al final, después que Israel comenzó a ser recogido, como ya pasó, literalmente Ezequiel 36 te dice que el Eterno nos recoge de las naciones por su nombre, no porque llegamos a ser perfectos. Eso pasa ya en la era pre-mesiánica, era mesiánica que estamos ahora. Así que el Mesías de Israel va a venir en estos días, presentado por Elías el profeta, como dice Malaquías, y nos regresa la Torah de Hasham, como dice el último verso de Malaquías. Los 3 últimos versos, recuerda la ley de Moisés. Y entonces el último verso dice que va a regresar el corazón de los padres a los hijos a los padres. Que hoy en día hay un avivamiento en Israel sin precedentes. Literalmente increíble. El avivamiento que está pasando no ha pasado, ahora ha pasado. Estamos viviendo increíbles tiempos. Cierto, la guerra está pasando, pero esto va a pasar. Esto va a pasar. Hoy un periódico jordano escribió una pieza diciendo qué pasa cuando Israel cese de existir. Dice Jeremías 31, después del nuevo pacto que va a ser establecido en la era mesiánica, el Brit Hadashah. De ahí sacaron el nombre del Nuevo Testamento, los idólatras, pero literalmente te dice Jeremías 31 que es con la casa de Israel. Lo dice, en la era mesiánica. Entonces le da un consejo a los antisemitas. ¿Quieres desaparecer Israel? Cambia el sistema solar, cómo funciona. Entonces tú puedes desaparecer Israel. Así que ahí pueden hacer algo ustedes. Tienen un chance. Cambien el sistema solar. Pero bien, entonces el Mesías viene en Ezequiel 37, el final. Entonces viene la guerra de Gog de Magog. El Mesías de Israel no es un Rambo. No lo es. No, que él tiene el poder de la plegaria. Y él y el Mesías, el Elías, perdón. El Mesías de Israel y Elías hacen plegaria. Hashem, ayúdanos. Y entonces viene el sol, que el Eterno lo destapa y esta gente se despelleja frente a nuestros ojos y nosotros somos sanados por el mismo sol. Así que literalmente pasó anteriormente, cuando salimos de Egipto, el ejército de Egipto fue decimado, y con Sanjerib, cuando vino a atacarnos, en los tiempos de Hizquías, Ben David, el rey Ezequías, hicieron plegaria, y de la mañana siguiente 186,000 líderes militares de los sirios murieron en el campamento de una plaga. Una noche, todos murieron. Que Dios va a pelear esta guerra también. Esta gente se va a despellejar. Todo aquel que venga contra Israel va a morir. Ese es el punto. Así que mejor que se arrepientan y que no busquen querella con los hijos de Dios, porque Dios sabe y te cuenta y te ve y te pone un número. Nosotros tenemos la señal de Dios. Tenemos la señal de Dios. Los tzitzit, tenemos los tzitzit, la señal de Dios. Los enemigos tienen la señal de la bestia, que es idolatría. Es idolatría, una señal de la bestia y la idolatría. Acuérdense de eso. Así que bueno, así que él va a pelear las guerras de Dios. Y entonces, una vez que esta gente se despelleja y nosotros los enterramos, construimos el tercer templo, la Shejinah de Dios cae, y entonces el verdadero Mesías es establecido como Mesías, es ungido en ese tiempo. Es Mesías verdadero hasta ese momento. Los cristianos asumen porque nació en tal lugar. Ese no es el punto. Viene de Judá, David, Salomón. Literalmente el pasaje que creo que es Mica, que dice que iba a venir de Belén, de Bethlehem, se refiere a David. Hay que leer el contexto.
que viene de Belén, que viene de David. Eso es lo que quiere decir. Pero el verdadero Mesías viene de Judá, David, Salomón, lo cual Jesús no fue por ser hijo de adulterio. Hay que ponerlo bien clarito. Y esos son los tiempos de división, como dije, entre la gente que busca la verdad y la gente que ama su idolatría, su doctrina, y ya saben su futuro. El tercer templo va a ser construido en el mismo lugar donde el primer templo fue construido, el segundo templo. Nos llaman ocupadores, estos idólatras, pero literalmente ellos ocupan el lugar que David compró con dinero de los hititas, no de los palestinos. Los palestinos David mismo los eliminó, así que no tiene sentido. Esta gente que se autoproclamó palestino en 1967 por Yasser Arafat, que era egipcio. Como que no. Así que bueno, ese es el punto del tercer templo, la casa de oración para todas las naciones. Vamos a llevar ofrendas, todos los sacrificios van a regresar, porque esa es la Torah y la Torah es para siempre. Si uno lee Salmo 119, te lo dice que sus mandamientos son buenos, son para siempre. Así que continuamos eso porque Dios lo ordenó. Una pregunta que recibo bastante frecuente: ¿y por qué lo necesitamos? Vamos a estar pecando. Dios dijo que no lo hagan. Ese es el punto. El resto de argumentos no importa. Y como dije, el nombre de Jerusalén va a cambiar en el nombre Hashem Shama. Hashem está ahí. Y esa es la meta que todos tenemos, de construir el templo. Esta es una visión de Ezequiel que se va a cumplir porque ya está profetizado. Eso va a pasar. Literalmente una de las pruebas que Jesús es el anticristo es que está en contra del templo. El movimiento cristiano está contra el templo. Y esa es una señal del anticristo. El verdadero Mesías está pro el templo, la casa de oración para todas las naciones. Porque el momento que el templo está establecido, la idolatría no puede coexistir. Se cayó, por eso están contra el templo, la idolatría. Así que ese es un eminente momento que va a pasar. Un gozo que yo tengo en mi mente, que espero que sea verdad, es que un día de esto, uno de estos islámicos va a tirar un misil, como lo han hecho. Más de 10.000 misiles han tirado a Israel hasta hoy en día, desde octubre. Un día de esto, uno de esos misiles va a fallar y va a pegarle, como muchos de ellos fallan, va a pegarle al monte del templo, específicamente a la abominación que causa desolación. Va a ser un gozo, porque sabemos entonces que el fin está para ellos y el comienzo de la era mesiánica. No es el fin del mundo para la persona de fe, es el fin del mundo para aquellos que son idólatras. Se le acabó el cuento. Ok, antes de continuar, quiero darle bienvenida a todos los nuevos. Repórtense de dónde están viendo, díganos cómo le estamos ayudando. También quiero que por favor le hagan me gusta a este video y se suscriban al canal, que le hagan clic a la campanita para que le contemos cuando los siguientes videos en este canal vengan. Es importante. También quiero invitarlos a las clases de la Biblia. Estudiamos la Biblia hebrea todas las noches a las 8 de la noche hora de Toronto. De domingo a jueves estudiamos la Biblia hebrea, que es la raíz hebrea de la fe. La estudiamos del hebreo, la traducimos al castellano con sus comentarios, donde todo el mundo está bienvenido a aprender la Biblia hebrea con nosotros. Tenés que estar suscrito para comentar, pero todo el mundo está bienvenido. Así que suscríbanse al canal, dale me gusta el video, compártenos su grupo, únanse al proyecto de aprender la Biblia hebrea. El que aprende la Biblia hebrea vive menos engañado. Así que hagan clic, clic, clic. Estamos esperando que esa abominación que causa desolación sea removida, y en mi perspectiva va a ser Dios que va a traer un evento que lo va a decimar. Aunque no sería prohibido ir a pegarle unos cuantos martillazos, no lo es prohibido, pero caminar en esa área es problemática y por eso prefiero que Dios lo destruya solito. Problemático porque es un área santa, por eso es problemático. Así que el templo de Dios viene, el pueblo de Israel lo va a reconstruir. Vamos a ver eventualmente la Shekinah de Dios caer en el templo, y entonces el reino de Dios ha sido establecido aquí en la tierra. Ese es el deseo de la persona de fe. Ese es tu deseo. Esa es parte de la razón de esta guerra, para traer el nacimiento de la era mesiánica, que es la puerta del mundo venidero. Una vez que termina la era mesiánica, comienza
el mundo venidero. Por eso es la gran tontería del libro Apocalipsis, que después de la era mesiánica viene la guerra de Gog de Magog. Un error tan bruto, es abrumante. Pero bien, si piensas que me faltó algún punto, escríbeme aquí abajo. Shalom Aleichem, Kol Tuv.